Vamos a ir a 2 Samuel 23:8. Y vamos a leer hasta el verso 12 y hacemos una trenza, un jalel con Josué 1:1. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Yashubín, el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Zama, hijo de Aish, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Laji y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Zama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a José, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, hasta ahí. Porque aquí hay una cuestión que tenemos que entender y comprender. Con los nombres y la gematría de Lashon HaKodesh, de la lengua hebrea, tenemos que entender y comprender aquí las palabras que están escritas y lo que nos describe y lo que nos señala y lo que nos revela. Quiero enfocarme en uno de estos tres valientes, en el que lleva por nombre Eleazar. Quiere decir Dios me apoya o Dios me ayuda. Hay quien lo traduce como Dios está para socorrerme. Y quiero que entendamos unos puntos muy importantes, pues necesitamos nosotros entender lo que es el valor, pero también el miedo e incluso la cobardía. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8, si me apoyas, segundo libro de Samuel 23:8, dice: estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. O sea, había muchos valientes, pero había tres en particular que eran más valientes que todos. Ellos enfrentaron grandes batallas y lograron muchas hazañas. Habla de ellos también en Primera de Crónicas 11:12, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 12, 13 y 14. De estos valientes, dice: el siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, descendiente de Ahoa. Estuvo con David en la batalla contra los filisteos en Pasdamín. Esta batalla ocurrió en un campo lleno de cebada y el ejército israelita huyó, o sea, los abandonó. Pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, él tenía una escolta de 30 hombres, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belem. David les comentó a sus hombres: un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belem. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas,
sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Todopoderoso. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó, y estos son los ejemplos de las hazañas de estos tres. Ahora voy a ir a Mateo capítulo 11, verso 12. Estamos hablando de valor, estamos hablando de gente que tiene como principio el valor, pero vamos a entender qué significa valor, porque Dios siempre dice, esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces hemos pensado que tiene que ver con, no sé, ser valeroso o intrépido o arriesgado, o muchas veces incluso hasta, no sé, rayar en los límites de llegar a ser inverosímil. Pero no, fíjate que valiente para Dios es otra cosa, no tiene nada que ver con vencer la cobardía, no tiene nada que ver con eso. A veces no entendemos los términos bíblicos y nos dicen mucho, es de que tienes que ser valiente y ser valiente, pero ¿qué significa eso para Dios? ¿Es lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje común de valor? ¿O qué significa valeroso o valiente? Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Era el 11:12, Mateo 11:12. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y con gente violenta. Dice, y gente violenta lo está atacando. Si te vas a la versión antigua, porque difieren mucho las versiones, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. O sea, solo la gente valiente. Ahora vamos a entender qué significa valiente, porque empezando con Juan el Bautista, él es quien anuncia la venida del Mesías, de Yahshua HaMashiach, y nos habla de que el reino de los cielos está sufriendo violencia y que solamente los violentos, los que luchan, lo arrebatan. Pero ¿sabes una cosa? Yo me puse a investigar la gematría de esta palabra y resulta que valiente para Dios no significa alguien que lucha o que enfrenta cosas, sino alguien que es leal. Valentía es lealtad. Para Dios el valiente no es el que enfrenta diablos, demonios o gigantes. No, eso no es un valiente para Dios. Para Dios un valiente es una persona leal al Señor, leal a sus principios, leal a sus promesas, leal a su palabra. Y fíjate cómo es esto, porque dice que esta gente es la que arrebata el reino de los cielos. Tiene lógica. Tiene lógica que una persona leal a Dios arrebate las bendiciones y que una persona valerosa pues no tiene nada que ver con el cielo. Yo he escuchado a muchos predicadores decir, es de que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes, los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser valientes, defender nuestra fe. Espérate, ¿defenderla de qué? ¿De quién o qué? No, es de que hay que hacer una tesis o hay que hacer una apologética o una ascética en contra de los herejes que no creen en el evangelio. Ven, es que Dios no nos mandó a eso. Hay hermanos que se la pasan peleando contra doctrinas y son muy buenos, la verdad. Hay quien se levanta contra los testigos de Jehová, contra los católicos, contra los musulmanes, contra yo qué sé. Pero la Biblia no es anti-testigo de Jehová, ni anticatólico, ni antimormón, ni anti nada. La Biblia es antipecado y antidemonio, nada más. Nada más.
Entonces no tenemos por qué andarnos peleando con la gente porque cree de un modo, que porque si son mesiánicos, que porque si se circuncidan, que porque si toman la Santa Cena de pie o la toman sentados, o que si todos en una misma copa, o que si con copitas, que si es vino, que si es jugo de uvas, que bueno, Dios mío, y se ponen a pelear. ¿Cuántas veces he escuchado gente escandalizarse de tanta tontería? Recuerdo una ocasión que fuimos a un congreso, nos invitaron a predicar y a un predicador no lo dejaban subir. Ellos lo habían contratado, lo habían invitado y no lo dejaban subir, que porque no sabían que el hermano tenía tatuajes. Yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? No, hermano, es que es un mal ejemplo y mírelo, este hombre trae tatuajes, y que pues tenía hasta tatuajes en las manos. Le digo, ¿usted a qué se dedicaba, hermano, antes de ser cristiano? Ya que nos dice, bueno, pues es de que pues sí, yo andaba en las pandillas, yo era líder y fui narcotraficante y fui esto y fui el otro y aquello, y pues andaba yo perdido, pero un día Dios me alcanzó. Y le digo, pues no, para eso lo trajeron. Sí, pero es que si Dios ya lo alcanzó, él ya debió haberse borrado los tatuajes. Ay, Dios mío. Y le digo, ¿saben qué? Éramos como 5 invitados, predicadores invitados. Les dije a los demás hermanos, si el hermano no sube, yo no predico tampoco, porque esta gente es fanática religiosa y no sé ni qué secta nos trajo. Yo no subo, yo no me hago parte de estas sinvergüenzadas, porque esta fue la vida pasada del hermano y el Señor lo ha transformado, lo ha cambiado. Esto es un testimonio, ellos son escandalizados. Los 5 que íbamos a predicar renunciamos en ese momento y no se hizo el congreso y perdieron un dineral ellos. Y le dijimos a la gente, estábamos afuera, no predicamos porque esto es una secta, aléjense de aquí. Esa iglesia, te lo digo así, desapareció, porque la gente que ellos tenían, ya tenían sospechas y dijeron, es de que nos manipulan mucho, doctor. Unos hermanos fueron sinceros, me dijeron, nosotros estamos en esta iglesia, pero el pastor es así, y su esposa es así, y nos maltratan a todos, pero los hijos del pastor hacen esto y aquello, suben, bajan y deshacen, y los yernos y las nueras, y ellos pueden pecar, pero nosotros no. Le digo, porque es una secta, lárguense de aquí, fuera de aquí, huyan de este lugar. Y aquellas personas estaban furiosas conmigo. Decían, ¿por qué hizo esto, doctor? Porque las almas son del Señor, no son de ustedes. A veces valor tiene que ver con lealtad más que otra cosa. Si analizamos la vida de uno de estos valientes y la comparamos con lo que él hizo y lo que nosotros tenemos que hacer, no tendríamos, sino tenemos que hacer. Primeramente, vemos cómo cada uno de estos hombres que hemos mencionado tenían lealtad al Todopoderoso por medio de David, su rey, su autoridad. David era rey y tenía un ejército con él, pero entre la gente de su ejército había 30 valerosos, valientes, caudillos, héroes, gente especial, mucho más destacada que todo el ejército junto. Por eso ellos siempre estaban ligados al rey, estaban siempre junto al rey. No se despegaban del rey, siempre andaban al lado del rey. Era su escolta personal. Los verdaderos hijos del Todopoderoso, los verdaderos hijos del Altísimo, somos más que valientes y más que esforzados, porque siempre estamos cerca del Rey, Yeshua HaMashiach. Siempre estamos al lado de Él, en comunión con Él, y escucha esto, y a las órdenes de Él, a las órdenes del Señor. Estos hombres se enfrentaron batallas muy fuertes y feroces. Como leímos en Crónicas, dice que hubo un lugar donde se llevó a cabo un encuentro feroz, una batalla, y era en Pas Damim. Un año antes, esto había sido un lugar donde David había asesinado a Goliat. Y de nuevo David y su pueblo enfrentan el mismo enemigo en el mismo lugar. Quiero que entiendas que el Hasatán
donde te ha hecho batallar, donde te ha hecho pelear, donde te ha desgastado, es un lugar preferido para él, para volver a seguir causándote bajas, causándote daños, causándote conflictos, causándote problemas. Para el Hasatán es muy importante saber dónde te ha hecho batallar. ¿Dónde has sufrido? ¿En la salud? ¿En las finanzas? ¿En las relaciones interpersonales? ¿En las relaciones, en tu relación conyugal? ¿Dónde el enemigo te ha causado problemas? ¿Dónde? A ver, creo que lo dije mal. Considero que la forma más correcta es decírtelo así. ¿Dónde tú le cediste lugar al maligno, que él tomó ventaja sobre ti y te ha dado una terrible sacudida, que aunque lograste vencer esa situación, el enemigo sabe que es tu punto débil, como dicen por ahí, tu talón de Aquiles, y él sabe dónde has tenido debilidad? ¿En tu carácter? ¿En tu mal genio? ¿En tu inmadurez? ¿Dónde has tenido debilidad? ¿Para administrarte? Hay gente que compra y compra y compra y compra y luego se queja, es que no tengo dinero. Pues Dios te ha bendecido y resulta que te saliste y compraste, despilfarraste, y tienes que tener una administración. Yo les he enseñado desde hace muchos años la ley 10-20-70, la 10ª parte es para el eterno, el 20% lo guardamos, es un ahorro que tenemos de por vida hasta llegar a nuestra vejez, es algo que no podemos tocar, y el 70% de nuestros dineros es con lo que tenemos que aprender a sobrevivir. Cuando nosotros tenemos esta ley bien establecida en nuestra vida y aprendemos a administrarnos, porque mucha gente me dice, es de que no nos alcanza el dinero con el 70%, doctor. No, es que no sabes administrarte. No, es de que la luz me llega de tanto. ¿Y por qué no desconectas las cosas? Hay gente que deja prendidos los focos en la noche, que dan a la calle. Hay gente que conecta no sé cuántos aparatos y tienen todo conectado, la televisión, el sistema satelital, el estéreo, las computadoras, todo está conectado, todo está jalando energía. Tan fácil como desconectar lo que no ocupas, apagar lo que no ocupas. Y te baja, te reduce hasta un 60% de gastos eléctricos. Y la gente dice, ay, de veras, yo lo he hecho, doctor. Y si es cierto, baja más de la mitad, pues claro. Yo por eso siempre ando peleando aquí, que apaguen todo. Apágame las luces, apágame esto, apágame aquello, apágame todo. ¿Por qué? Porque no es mi dinero, es el dinero de usted, es el dinero de la iglesia, es el dinero del Señor. Y por eso vamos a dar cuentas de todo lo que malgastamos. Lo dice la Escritura, que entregaremos cuentas porque es la casa del Rey. Y por eso siempre los que estamos aquí, siempre los estoy exhortando, apágate eso y apágate aquello. No se está usando, apágalo por favor. Y luego me dicen, sí, pues mejor vengo yo y lo hago yo. Porque una orden no se negocia, simplemente se obedece. Lo mismo pasa con el gas. Es cosa de que te administres con la gasolina. Es cosa de que te administres con las compras que haces. Tienes que hacer una lista, tienes que ver qué cosas son las que comes, las que consumes. Y las que te faltan, bueno, pues vas y las compras el arroz, el frijol, yo qué sé qué es lo que tú consumes. Yo no sé qué es lo que tú comas, lo que puedes comer, si tienes dieta, si no tienes dieta, yo no lo sé. Hay gente que se queja, es de que estoy enfermo de esto, de aquello, pues deja de comer. El secreto de la salud está precisamente en nuestra alimentación. Pero nos gusta comer cosas que nos hacen daño y luego nos quejamos. Ay, es que eso me hace daño, pues no lo consumas. Ay, es de que la cafeína me pone de malas, pues no la tomes. Si tuviéramos la sabiduría para poder administrar, te juro que no te desgastas. Porque el enemigo
va a causarte problemas, conflictos, daños serios y severos donde ya te hizo batallar. ¿Dónde te ha hecho batallar el diablo? ¿En las drogas? ¿En el alcohol? ¿En la pornografía? ¿Dónde te ha hecho batallar el diablo? ¿En tu carácter? Porque ahora pues ya somos cristianos, ya somos pueblo de Dios, ya hasta se nos olvidó que un día andábamos en el mundo. Pero al diablo no se le ha olvidado y sabe dónde tienes debilidades. Él las conoce. Y el diablo no te va a pegar en un área nueva, te va a golpear en un área donde ya te pegó y sabe que te dolió, pero también te debilitó. Porque el diablo no pierde el tiempo, por eso es diablo. El diablo no es tarugo, no es tonto, no es torpe, no es humano. Híjole, eso ya se oyó muy feo. ¿Está usted tratando de decirme, doctor? Pues que donde tú batallaste tienes que fortalecerte porque el diablo lo sabe. Por eso, un año después de la muerte de Goliat, el mismo enemigo, los filisteos, vinieron a causarle problemas otra vez a David. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Justo al año, otra vez ahí está, como cuchillo de palo pegándote. Y es curioso cómo el diablo nos hace regresar al mismo campo de batalla donde una vez salimos victoriosos, y el diablo está determinado a arrastrarte y golpearte de nuevo en ciertas áreas de tu vida. No sé dónde hayas tenido debilidad, dónde hayas sido muy débil. No sé si te gustaba mentir. No sé si te gustaban, en el caso de los varones, las mujeres, en el caso de las mujeres, los varones. No lo sé. Las drogas. ¿Dónde? Me llama mucho la atención cómo dice que habían enfrentado grandes batallas y primero Adino mató a 800 filisteos y luego en el verso siguiente dice, después de ya vemos que Eleazar se levantó con valentía para intentar hacer la guerra en la misma manera. Qué importante es que haya hermanos en la iglesia, en el ministerio, personas que pueden ponernos el ejemplo de una vida que a pesar de las luchas, de la agresión espiritual, de la deslealtad del enemigo, la vida tuya puede ser una inspiración para otros, para hacer cosas grandes en la obra de Dios. Yo estoy agradecido con Dios porque en cada una de las luchas y de las batallas que hemos enfrentado, nunca hemos presumido tener una super fe o una fe, no sé. Yo oigo pastores que hablan de una super fe. La mía no es así, te soy sincero. Yo tengo solamente fe, nada más. Y confianza en el Señor, mucha confianza. No tengo la gran fe, no, pues yo he pasado luchas. He enfrentado enfermedades, he tenido accidentes automovilísticos. He tenido 28 accidentes automovilísticos. He sufrido situaciones terribles. He pasado situaciones muy dolorosas. Pérdida de gente amada. No conocí a mi papá. Conocí un poco a mi mamá. Pude convivir, sobre todo al final de la vida de mi mamá, un poco con ella. Porque bueno, mi mami siempre estaba dedicada a mi hermana Yayita. Pues era su vida, todo giraba alrededor de ella. Y pues pude conocer el corazón de mi mami. Y cuando murió, hace unos años, pues fue una pérdida muy dolorosa, fue algo que causó
mucho dolor en mi corazón. Y así como eso, pues hemos librado muchísimas adversidades, pero nunca hemos presumido de una fe que lo puede todo. No, yo tengo una fe igual a la tuya, exactamente igual. También tengo dudas, también me desgasto, también me angustio, también lloro, también me desespero. Soy exactamente como tú. Sé que muchos van a decir, pero a usted Dios lo escucha, doctor. Bueno, es que yo clamo mucho, soy muy terco, soy muy necio. Yo oro mucho y lloro y le pido mucho a Él, porque sé que dependo 100% del Señor, que no es ni porque tenga yo conocimiento o porque yo ya tenga 44 años de edad. Cuando yo llegué a esta ciudad yo tenía 31 años de edad. Estaba yo muy joven. Bueno, de hecho la primera vez que vine y prediqué y empecé a hacer una obra aquí, tenía yo 28 años cuando yo llegué acá, a esta ciudad. Venía yo de San Martín Texmelucan y así iba y venía así por varios meses, varios años, hasta que un día un hermano me dijo, ¿sabes qué? Pues es necesario que ya te vengas porque ya somos muchos. Le digo, pero tengo más de aquel lado. O sea, y bueno, él llegó con un tráiler y dice, pues vámonos, te ayudamos a empacar. Y bueno, yo no lo tenía planificado. Dios me trajo de una manera violenta a esta ciudad. Yo no lo tenía planeado. Dios me mandó a traer. Por eso estoy en esta ciudad. Porque alguien llegó, un amigo llegó, un hermano en la fe llegó con un tráiler y dice, pues vamos a subir todas tus cosas. Ya te rentamos una casa, ya la tenemos, ya tenemos un contrato. Vámonos. Y nos trasladamos aquí en un mes de julio. En un mes de julio llegamos a Tehuacán hace 13 años. Y pero fue así como llegamos, o sea, no fue algo que nosotros planeáramos o que nosotros hubiéramos decidido, no. Dios nos trajo aquí. Yo puedo decir, a diferencia de muchos pastores en esta ciudad, que a mí sí Dios me trajo, y me trajo de una manera violenta, porque tal vez me lo había dicho ya en palabra profética y en sueños y en revelaciones, y yo pues no hacía caso, y de momento llega alguien con un tráiler, suben mis cosas y me traen para acá y empezamos a trabajar. Así fue como yo llegué a esta ciudad, a la cual amo mucho y veo por todos los medios que esta ciudad crezca y sea bendecida, y oramos y ayunamos y peleamos la buena batalla por esta ciudad porque la amamos. Hemos aprendido a amar a Tehuacán y hemos aprendido a depender de Dios. Hay quien pueda decir que todo lo puede en Cristo, que es su fortaleza. Pues yo lo digo y lo vivo, porque a pesar de todas las situaciones que hemos enfrentado, siempre Dios nos ha dado la bendición. ¿Qué características tiene una persona que ha alcanzado la valentía y el coraje de la fe? Bueno, primeramente puedes desafiar a la adversidad, porque mucha gente se achica, se hacen chiquitos cuando enfrentan una adversidad, se hacen pequeñitos, y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque nosotros tenemos aquel que todo lo puede, tenemos aquel que todo lo vence, que todo lo logra. Entonces, cuando nosotros desafiamos la adversidad a nuestro enemigo, hay que darle un reto a nuestra capacidad de confianza. Tienes que retarte tú a ti mismo, porque Dios no va a venir a retarte, pero tú sí te tienes que retar. Dice la Escritura que este hombre del que te estoy hablando se levantó y desafió a los filisteos y les habló fuerte, muy fuerte, y combatió contra ellos.
se levantó, era responsable cuando todo el ejército se fue y dejó al rey solo. Y solo él se quedó junto al rey. Y es que normalmente cuando tenemos un reto espiritual o un reto en la iglesia, yo lo he visto. Nosotros hemos tenido 4 cambios desde que se fundó la iglesia. Surgimos en un mes de mayo como congregación, ya a hacer los cultos ya no en una casa, porque empezamos en una casa, y nos trasladamos a un garage, a un patio que era muy grande, aquí a 2 cuadras de aquí. Y recuerdo que ese 3 de mayo, porque iniciamos los cultos un 3 de mayo, ese 3 de mayo, iniciamos los servicios, éramos como 35 personas. Y fue terrible, porque siendo pocos, aún así, recuerdo que para diciembre de ese año, un pastor de esta ciudad llegó y nos dijo que no tenía para comer y que su iglesia, que se la habían dividido y que no sé qué, y era pura mentira, todo eso era mentira. Y bueno, nosotros lo invitamos a predicar, le permitimos que tomara la cátedra sagrada. Por eso es de que soy tan celoso, porque aprendí la lección con esa situación, porque al tipo no lo conocíamos. Él nos dijo que era pastor, y sí era pastor de una iglesia, pero él utiliza esa estrategia para entrar a las iglesias. Llegó, entró, se hizo amigo de algunos hermanos, tomó teléfonos y luego les empezó a hablar por teléfono y a llenar la cabeza de ideas de que no, que nuestra doctrina, pues ni nos conocía, y que él sí, que él estaba bien y que no sé qué. Y en ese mes de diciembre sufrimos una división, porque hermanos que servían en el ministerio se fueron con él, porque nosotros pues estábamos en una carpa con piso de tierra y él rentaba un saloncito pequeño y los embaucó y les dijo: no, yo tengo un salón, miren, ustedes están muy mal aquí, que no sé qué, que esto y que lo otro. Y se los llevó. Al principio, en ese momento me dolió, pero ya después el Señor me sanó mis heridas, mi corazón. Y cuando yo volví a ver a ese tipo, ese pastor, hasta lo invité a comer y le di una muy buena ofrenda. Y él me dijo: oye, doctor, ¿por qué me invitas a comer y por qué me das esta ofrenda? Si me dice, yo recibí gente que no quería estar contigo. Y yo le dije: por eso, brother, y cada vez que necesites algo, puedes contar conmigo. Te vivo tan agradecido porque te llevaste a lo más podrido que yo tenía y que me iba a causar mucho dolor y muchos daños, y que yo no lo sabía hasta que tú apareciste y los escuchaste, y quién sabe qué les dirías, y te los llevaste a tu iglesia. Y estoy tan agradecido que te los hayas llevado, porque me dejaste solo lo mejor del trigo, la mejor gente, las mejores almas. Pero los perros, los puercos, los podridos, los aguzanados, los que no valen nada, me hiciste favor de llevártelos, y por eso te doy esta ofrenda. Y era una ofrenda grande. Y te juro y te prometo que todas las veces que necesites algo, vas a contar conmigo. Y él me quiso probar, y me probó para que le prestáramos el equipo, porque él no tenía. Y nosotros, Malaya, lo que teníamos era muy escueto. Y me quiso probar a ver si de verdad yo tenía palabra, y me dijo: oye, ¿me puedes prestar tu equipo? Ahí está todo lo que tenemos. Y ya Miguel y los hermanos le llevaron las cosas que eran. Y fuiste a tocar a su congreso. Fue el grupo nuestro a tocar, porque él no tenía grupo de alabanza. Fue nuestra iglesia, nuestro grupo, y nosotros fuimos a un según congreso que había hecho, y nos sentamos ahí, escuchamos la palabra de los invitados y ofrendamos. Y pues él no sabía ni qué hacer, estaba confundido, porque pensó que le íbamos a pagar mal o no sé qué. Y me dice: doctor, vino mi cobertura y no me acusaste. Le dije: pues no tengo de qué acusarte, yo te dije que estoy agradecido. Te llevaste a las llenas, te llevaste a los chacales. Mira, no te beso los pies porque de veras, pero te vivo agradecido que te hayas llevado esa basura.
no valía la pena. Y lo peor es de que esa gente que él se había llevado, cuando fuimos al Congreso, ahí estaban. Y no tenían cara a dónde meterse aquellos. No sabían qué hacer. Y esa misma gente le causó un dolor terrible a ese pastor, porque ellos le dividieron la iglesia. Y hablaron mal de él y le hicieron tantos daños que después vino y me reclamó y me dijo: ¿por qué no me advertiste cómo eran? Le dije: tú te los llevaste. Yo no tenía por qué advertirte nada. Tú tenías que haberme corrido la atención y decirme: ¿sabes qué? Me están buscando tus hermanos, tus ovejas, los miembros de tu iglesia me están buscando a mí y me dijeron esto y esto y esto, y lo hubiéramos resuelto. Pero no, porque ellos nunca te buscaron, tú los buscaste a ellos. Y por eso estoy agradecido, porque tú eres un destructor de iglesias. Tú partes, cortas el cuerpo de Cristo. No eres un buen siervo de Dios, no eres un hombre leal y mucho menos valiente. No peleas por conquistar almas nuevas. Vas de iglesia en iglesia con esa mentira y vas sacando gente de las iglesias. Pero yo sé una cosa: a ti Dios no te llamó. Tú te pusiste en el ministerio. Dios no te llamó, porque no tienes corazón de pastor, tienes corazón de verdugo, de carnicero. Pero gente como tú es necesaria para que se pueda ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Sin gente como tú no sabríamos cuál es la cizaña. Y aún así, lo que tú necesites, cuentas conmigo al 100, porque no tengo con qué pagarte la atención que me corriste de llevarte a esa gente que ahora ya te lastimó, pero me los quitaste de encima. Así que te vivo agradecido. Y mira que él me ha pedido favores, no sé, 8, 10 veces, y siempre corro las atenciones. Y él se sorprende y me dice: oye, doctor, ¿no guardas rencor? Le digo: no, rencor no, tengo cuidado. O sea, yo te doy todas las atenciones, pero no te creo nada. No te creo nada. No tengo confianza en ti. Tú puedes decir todo lo que gustes y mandes, pero no te creo nada. Te soy sincero. Yo sé que a ti Dios no te usa. Te soy sincero. Yo sé que tú estás tratando de hacer, no sé por qué, tal vez por ganancias deshonestas, porque no te gusta trabajar, pero honestamente no creo absolutamente nada lo que sale de tus labios. Nada, nada, porque solo hay falsedad en tu corazón. Pero aún así, lo que tú necesites, cuentas conmigo al 100. Al 100. Me ha dicho: eres muy duro, doctor. Bueno, es que yo corro las atenciones. Yo creo en la gente, pero si tú quedas mal es asunto tuyo, porque te faltó lealtad. Te faltó lealtad. Qué difícil es desafiar una adversidad. Y yo estoy agradecido y orgulloso, porque de aquí de la iglesia, de todos, nadie puede venir y decirme: doctor, usted me quitó esta alma a la brava, a la mala, usted lo engañó, usted lo sacó de mi iglesia. ¿O alguien aquí podría decir eso? ¿Que yo fui a sacarlo de alguna congregación, de alguna comunidad, de algún ministerio? No, jamás, nunca. Si algún pastor viene invitado de aquí de la ciudad y reconoce a alguien aquí, hubo un pastor que me dijo: oye, ahí hay una familia que estuvo conmigo. Le dije: ah, sí, ¿cuántos años? Bueno, estuvo un tiempo, pero es que no se afirmaron. Le digo: fíjate, esa familia es muy leal aquí. Probablemente estuvieron entretenidos contigo, solo se entretuvieron, pero aquí están dando fruto. Le digo: porque nosotros en la Iglesia de las Naciones, en Trigo y Miel Tehuacán, somos una familia. No somos solo una iglesia, somos una familia. Y a veces tenemos choques entre nosotros. No, hombre, yo he tenido choques
con algunos. A veces hemos tenido diferencias, pues es normal, no somos ahora sí que iguales, tenemos que tener diferencias. Pero eso no nos quita el valor de la lealtad, porque cuando alguno, a pesar de nuestras diferencias, hemos tenido roces y alguien tiene una necesidad, todos vamos y le echamos un montón, lo apoyamos. Vamos y lo sacamos adelante. No tenemos la capacidad de juzgar a los demás, sino de amarlos y de entenderlos. Es triste cuando vemos que David se queda sin su ejército. Todos se fueron, solo se quedó Eliezer. Tú dices, ¿cómo? Dice la escritura que este hombre peleó contra esos 800 filisteos y los mató a todos, hasta que las fuerzas se le fueron y no podía ni abrir la mano. En la versión antigua dice que la espada se le pegó a la mano, o sea, estaba entumida su mano de tanto pelear, ya no podía ni abrir los dedos, no podía soltar la mano para soltar la espada, no la podía abrir, de que había peleado con tal fuerza que ya ni fuerzas tenía para poder soltar la espada. De ese nivel era su lealtad para su rey. Hirió y dañó a su enemigo, lo acabó, hasta que su mano se cansó, porque era humano, tenía límites. Como tú, a veces te cansas, te desesperas, te angustias, dudas, te enojas incluso, tal vez hasta con Dios, y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me contestas? Estoy desesperado, ya no sé ni por dónde salir, no sé ni cómo me metí en esta situación, Señor, pero por favor ayúdame, aliéntame, socórreme, te lo ruego, te lo suplico. El Señor te entiende perfectamente. Así era este hombre, Eliezer. Era exactamente igual que tú y yo. Era un hombre que también se cansaba, que se desesperaba, pero que no era desleal. Se quedó a guardar la vida de su rey, aunque con ello significara morir. ¿Te imaginas solo David y este hombre peleando contra 800? Dios mío. No, esa fue una gran batalla. Pero este hombre era aguerrido. Este hombre dijo, no importa si me matan, daré mi vida por salvar a mi rey. De aquí no me muevo, aunque todos se hayan ido, yo no me iré, no me moveré. Soy leal y aquí me quedaré. Y si tengo que morir, moriré. Este hombre tenía un arma muy buena. ¿Y sabe cuál era su arma especial y específica? La determinación y la confianza. Son mejores que una Uzi, son mejores que una R15, una K-47. Es mejor que cualquiera de esas cosas. Determinación y confianza. Este hombre conocía muy bien su espada, sabía cómo usarla, cómo blandirla. La conocía también que se le fundió a la mano, se le pegó. En Efesios 6:17, Efesios 6:17 nos habla de una espada. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta es tu espada. Y esta espada penetra hasta los tuétanos y es capaz de quitarle la vida hasta a los demonios. Puedes desbaratar cualquier adversidad. Para cualquier hombre o mujer que ha puesto su esperanza y su confianza en Yahweh, la palabra de Dios es un arma para nosotros, muy poderosa. Debemos de conocerla bien, así que tenemos un arma que nos ayuda en los momentos de mayor dificultad. Cuando las cosas son más adversas, más difíciles, más angustiosas, tienes la palabra de Dios.
No puedes tú desesperarte, angustiarte. Tienes que orar, tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que suplicar, tienes que rogar e implorar a Yahweh. En Hebreos 4:12 nos dice que esta palabra, Hebreos 4:12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más profundos o íntimos. Qué violento es esto, ¿eh? Esto es muy violento. La espada es suficiente para destruir a cualquier enemigo que te quiere enfrentar. Así que no la sueltes. El secreto es conocerla, porque si no la conoces no sabes cómo usarla. Por eso te digo que este hombre, Eliezer, conocía perfectamente su espada. Por eso sabía cómo usarla, cómo penetrar entre una armadura, cómo cortar una pierna, cómo cortar por la nuca de un enemigo, cómo girar y atravesarlo tal vez por la garganta, o cómo atravesarlo desde la espalda y cortarle la espalda y dejarlo inmóvil. El hombre conocía perfectamente su arma. Eso es lo que un creyente, para que pueda lograr el estatus de valiente, tiene que hacer. El valor no está en enfrentar algo desarmado, sino saber qué recursos tienes, qué armas posees para enfrentar la adversidad. ¿Con qué cuentas? De ahí te viene el valor. El valor te viene, mira, no es lo mismo que vayas caminando por la calle y te salga un grupo de perros, 4 o 5 perros, ¡guau, guau, 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 guau! Y vienen tras de ti, sobre de ti, y tú sientes así como que, ay Señor, ¿y ahora qué es esto? ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y te quedas helado y se te paran los pelos. A que vayas por ese mismo camino y vengan un montón de perros, pero ¿qué tal llevas un palo, una vara o hasta una piedra y enfrentas a los perros? ¿Qué? Y los perros no son tontos. ¿Qué hace el perro? Analiza, ve lo que tienes en la mano y dice, a ver, no, sí me da. Y si tiene puntería del toro Valenzuela, ¿para qué te platico? Me anda matando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el perro? Soy perro, pero no tarugo. No soy tonto. Entonces, ¿qué hace el perro? Se retira. ¿Pero dónde te brotó el valor? Del arma, del palito, de la varita. Que es algo tal vez hasta absurdo, pero es algo que puedes blandir en contra de una piedra. Pues ahora imagínate, a ti te dieron una espada de doble filo que penetra alma, espíritu, coyunturas y hasta la médula. O sea, es el arma más poderosa del planeta, de la existencia, de toda la historia. Puedes destruir cualquier adversidad. Por eso te digo que esto es suficiente. Cuando tienes alguna dificultad, alguna angustia, alguna situación, esto es suficiente. Clama al Señor por medio de su palabra. Clama al Señor. Invoca al Señor. Búscalo en cuanto pueda ser hallado, dice la Escritura. En cuanto que está cercano. Porque esto es necesario. Esto es necesario que nosotros hagamos. Tenemos que entender y comprender cómo funciona, sobre todo el mundo espiritual. Queremos tener victorias. En el verso 10 que leímos, dice que aquel día Yahweh le dio una gran victoria. Y es que la gloria fue para Dios. Él trajo la victoria, porque así dice, y Dios les dio la victoria.
¿Qué es lo que tenemos que hacer cada vez que Dios nos permite vencer en una situación? Darle la gloria. Tienes que declararlo siempre: es que Dios me bendijo, Dios me libró, Dios me ayudó, Dios me guardó, Dios me sanó, Dios me restauró. Dios, 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 Dios. Siempre debe de ser Hashem, nuestro Elohim, nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial. Dale la gloria a Él. Pero hay gente que dice: no, es que yo hice. Uy, chavo, no, ya. Te va a dejar solo. Es que yo logré, es que yo tramité, es que yo le hablé a fulano. No, hermano, ten cuidado. Siempre la gloria. Este hombre no le dio la gloria a su espada ni a su habilidad. Dijo que Dios les había dado una gran victoria. Por eso es de que este nombre tan importante, Eleazar, Dios es mi socorro. Eso significa. Acuérdate que todos los nombres en hebreo que llevan EL, Emanuel, Elí, Elías, la palabra EL en hebreo es el Todopoderoso. Representa, ¿sí? Él, Miguel, Rafael, Samuel, Uriel, todos esos nombres que llevan EL, Elizabeth, que llevan EL. La palabra Él en hebreo se refiere al Todopoderoso, al Altísimo, a Yahweh. Eleazar significa Dios es mi amparo, mi socorro, mi ayuda. En 2 de Corintios, no, en 2 de Crónicas 10:4. Sí, 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios 10:4. Por favor. Nos dice cómo es nuestro armamento, nuestra artillería. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no usamos las armas del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esto es muy importante, iglesia. Las armas de nuestra milicia son poderosas porque provienen de Dios. Nuestra arma más poderosa. ¿Sabes cuál es tu arma más poderosa? Algunos me van a decir la palabra de Dios, otros me van a decir la oración, doctor. Otros me van a decir el ayuno. Le voy a decir cuál es su arma más poderosa. Es su obediencia. Porque el diablo no puede enfrentar a quien es obediente. Sí, porque mucha gente puede saberse este libro de memoria, de cuero a cuero, y no ser leal a Dios. Hay quien puede ayunar y hacer un montón de oraciones, rezos y quién sabe cuánta cosa, y no ser leal a Dios. Tu arma más poderosa, donde el diablo se va a topar y no te va a enfrentar y va a decir: ay, nos vemos, yo no quiero problemas con este hombre, con esta mujer, es cuando el diablo ve que tú eres leal al Señor. Puedes tener un montón de problemas, de deficiencias. La gente puede criticarte que no te peinas, que no te rasuras, que no hueles bonito, que tu casa está toda tirada, que no sé qué. Pero el diablo no te puede acusar de decir: él es desleal a Dios. Te puede acusar a ti de que eres una señora fodonga, mal hecha, que no tiene sazón, que tu comida sabe a pura maruchan, que se te queme el agua, que eres mal padre, que eres mal cabeza, que eres mal líder. Te puede acusar de lo que sea, de que estás, yo que sé, pelón, chimuelo, panzón, yo que sé, te puede acusar de lo que se le dé la gana. Pero él no te puede decir: tú eres desleal a Yahweh. Porque quien es desleal a Yahweh, el diablo lo hace polvo. De veras. Porque solamente cuando somos leales al Señor, el diablo marca su línea. Dice: ahí no me meto. Dice claramente la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al maligno, y de vosotros huirá. Se va.
Porque algo que no soporta el diablo es alguien sujeto al Todopoderoso. El diablo no puede enfrentar a quien está a las órdenes del Altísimo. Puedes tener muchas deficiencias, puedes tener falta de fe, puedes tal vez no saber orar, puedes tal vez no ayunar seguido, puedes tal vez no congregarte como debes de congregarte y por eso no creces, estás espiritualmente todo enano, todo miope, no puedes ver el mundo espiritual, no tienes fortaleza, por eso el diablo te arrastra como se le da su gana, porque no te gusta congregarte. Pero si tú tienes lealtad al Señor, si tú eres fiel al Señor, eso es considerado como valiente, como valeroso, como leal y fiel. Y esta gente, todos aquellos que logramos ser leales al Señor, gozamos de una bendición. Porque en toda guerra, en toda batalla, siempre hay un botín. ¿Sí lo sabía? Que cuando se enfrentan dos naciones, normalmente siempre se pelean no porque tengan un disgusto. ¿Usted sabe por qué se pelean las naciones? ¿Sabes por qué se pelean las naciones? Una nación contra otra nación. Por los recursos que uno de los dos tiene y que el otro no tiene y los quiere. Es como la guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué se dio esa guerra? No, es que tienen armas biológicas, decían los Bush. Nunca encontraron nada, ni siquiera un zancudo con chikungunya. No, pues era mentira. Ellos dijeron, no, es de que nosotros tenemos informes de que ellos tienen armas biológicas mortales y que no sé qué. Y a ver, ahora que de verdad hay armas biológicas como esta que está matando a tanta gente, ¿por qué no van tras del que la creó? No, porque es más fácil decir que se la pegó un murciélago a un chinito. Es que la culpa no era tuya ni era mía, sino del chino que se lo comía. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Ahora resulta que de ahí vino esto, si es súper mortal. No, no es así. Y tú y yo lo sabemos que no es así. ¿Cuál era el verdadero problema? Pues el petróleo. Y en otras naciones el urano. Y ahorita la nueva guerra va a ser el plutonio. Y México tiene minas de plutonio, si tú no lo sabías. Es algo impresionante de verdad. Cómo se pueden castigar a naciones por ciertos recursos y hacerles la guerra e ir a invadir para poder justificar al final el botín. En esta guerra espiritual el botín es tu alma. El diablo busca tu alma. En esta guerra espiritual que se mantiene desde que Yeshua HaMashiach avergonzó al Hasatán en la cruz del Calvario, el enemigo se ha levantado para destruir al pueblo de Hashem, al pueblo de Dios. Se ha levantado para ir en contra de todos sus hijos e hijas y destruirlos, porque lo que busca es robarte tu eternidad. Es impresionante que cuando David enfrentó a esos filisteos, todos se fueron, menos Elías. Es el único que se quedó. Y cuando él mató a todos los filisteos, leímos que entonces el ejército se enteró, no, ya los mataron, que no sé, vamos a ver si ya se murieron, vamos. Ya que no había ni perros ni gatos que maullaran, ya que este hombre solo había matado al ejército filisteo,
quiero que uses tu imaginación y puedas ver. Yo por eso investigué mucho acerca de estos tres hombres, de estos tres valientes de David. El más alto de ellos era Yashobín, era un gigante. Pero ni Yashobín se quedó con David. Fue Eliezer, Eleazar, fue el que se quedó. Y no era cualquier pelado, porque yo investigué en el Midrash y dice que este tipo era muy alto, que medía los 2 metros 70 centímetros. Era muy alto, que defendía a David, su escolta principal de David. Dice que era un hombre de piel como la leche, o sea, era blanco, blanco el pelado. Y tenía el pelo como el sol, o sea que lo tenía dorado. Los ojos eran como el cielo. Y dice que sus dientes eran como perlas afiladas, o sea, el tipo daba miedo. Tenía la barba cerrada y la tenía rubia. Medía 2 metros 70 y pesaba 250 kilos. Y cuando se plantaba a defender a David, les decía: ¡a ver, perros! Soy Eliezer, capitán de las fuerzas armadas de David. Tienen 1 minuto para huir o entregaré sus carnes a los chacales. Imagínate al tipo de 270, 250 kilos, de puro músculo. Aparte dice que tenía trenzas, 5 trenzas, eso dice el Midrash. Y que en cada trenza tenía las trenzas largas, que en cada trenza traía un cuchillo. Entonces el pelado cuando peleaba nada más le hacía así. Y al que andaba por ahí cerca, ni cuenta se daba con qué le cortaba la cabeza. Cuando bien ya salía volando. El hombre era tan aguerrido, pero tan aguerrido, pero no por la experiencia que tuviera en batalla, sino por la lealtad que le tenía a su líder. Él no estaba pensando: ¿y qué ascenso me va a dar David si me quedo? Pues ya todos se largaron, ya se fueron. ¿Y qué me irá a dar? ¿Me irá a regalar tierras? ¿Me dará un caballo bonito? No, ya sé. Me va a dar una espada nueva, una medalla. No, ya sé, me va a regalar oro. ¿Tú crees que estaba pensando en eso? Dijo: la vida de mi rey corre peligro y yo de aquí no me muevo hasta que dé mi vida por el rey. Quiero que alguno de los jóvenes me traiga una de las espadas que tengo allá en mi oficina. Tráeme la dorada, la del rey David. Por favor, gracias. Quiero que te des una idea. Yo tengo una espada facsímil del rey David y otra del rey Salomón. Son idénticas a las que ellos usaban. Yo estuve investigando mucho acerca de esta espada de Eleazar, porque es un arma en el mundo espiritual, en la gematría hebrea, es un arma. Esa espada tiene un nombre y esa espada tiene un propósito y un fin espiritual, porque dice que corta vidas. Pero podía matar hasta 10 personas de un solo movimiento, podía matar a 10 hombres de un solo movimiento. El tipo era muy fuerte. A ver, prestádmela. Este es un facsímil, es una copia, una réplica exacta del arma que usaba el rey David. Aquí está la supuesta cara del rey David. Y si te das cuenta, tiene leones aquí en la guarda. Son cabezas de león, de la tribu de Judá. Tiene el escudo de la tribu de Judá
en ambos lados. Y no es una espada ligera. Está afilada de lado a lado. Y es un acero especial que se produce en Israel. Está bañada en oro de 24 quilates. Es exactamente igual, es una copia exacta de la que usaba el rey David, pero también así era el arma que tenía Eleazar. ¿Te puedes imaginar el tamaño del hombre para blandir esta espada de tal manera que se le pegó a la mano? Lo afilado que estaba, pero por mucha experiencia que tuviese él, no era fácil enfrentar a sus enemigos, porque en una ocasión fueron 800 y en otra ocasión fueron 2000. ¿Qué hacía que él tuviese valor? Hermano, no es que fuera valiente, es que era leal. Que es algo que hoy en día no vemos en las iglesias cristianas. Cuando él vencía a los enemigos, entonces todos los cobardes que habían corrido, que habían huido, venían por el botín, porque así lo leímos. Una vez que él derrotaba a los adversarios, venían por el botín. ¿Cuál era el botín? Que los soldados traían armas, algunos traían oro o plata y comida. Y entonces ellos venían y le quitaban a los cadáveres las botas, los escudos, las espadas, los cuchillos. Hay quien colgaba tal vez algún medallón de oro, pues también viene para acá. Todo les quitaban, dejaban los cuerpos ahí desnudos para que los buitres se los tragaran. El pueblo fue tras el botín. Dice, y el pueblo fue tras él solo para tomar el botín. El botín son las cosas de valor que se han dejado atrás en el lugar, en el campo de batalla. En esta manera Eleazar ministró a sus compañeros, aunque ellos eran cobardes y corrieron, todos recibieron el beneficio del botín. Como valientes del Señor debemos ministrar a las necesidades de otros que no son leales a Dios. Porque creer en Dios, hasta el diablo cree. Pero ser leal al Señor, ser leal al Todopoderoso, ser leal a su palabra, ser leal a la iglesia, eso es muy difícil. Hay mucha gente cobarde, con una fe mal enfocada, mal cimentada. Dios está llamando a los valientes de esta iglesia. Creo que me equivoqué de iglesia. Dios está llamando a los valientes de esta iglesia. Él te quiere bendecir, Él te quiere ministrar, pero sobre todo Él te quiere llevar a otro nivel y otra dimensión espiritual. Hemos enfrentado un año muy difícil. Estoy orando en las madrugadas, Dios me está dando la revelación del próximo año. Ay, Señor, va a estar fuerte, pero no como el que sigue. El 21 va a estar muy violento, Dios ya me está hablando.
Y le digo yo al Señor, Señor, ¿qué es esto? Este año que sigue, el 21, es un año muy feroz, pero muy feroz. Pero hay una palabra de aliento, una palabra de aliento para nosotros, porque el Señor nos va a cubrir y tiene un botín para nosotros, porque se está librando una batalla espiritual. Solo que hay un detallito pequeñito. Solo los valientes, o sea, los leales, van a gozar de esto. Chiquito el detalle. Ve conmigo al Salmo 78:9. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. ¡Qué vergüenza! Yahweh hace 4 años me habló y me dijo: levanta 318 valientes. Y yo estuve predicando acerca de los valientes de Abraham, los 318. Pero esta semana el Señor habló a mi corazón a través de su palabra, me fue guiando. Y el Señor me mostraba esto, me decía: aunque ellos tenían armas, eran más que sus enemigos, aunque sabían que Dios estaba con ellos, aún así, los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron de la batalla. Hay mucha gente, me dice el Señor, que no entienden lo que es la lealtad. No entienden lo que es ser leal. Y ser leal es que no debes de dudar de mí, dice el Señor. Has pasado un año y estás cerrando un año muy violento y va a cerrar con un rebrote terrible, terrible. Y va a abrir el siguiente año con ese rebrote y lo tendremos todo enero, febrero, marzo, probablemente hasta abril. No sé qué medidas tome el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal. Lo que sí el Señor me dice es que yo voy a bendecir y voy a sostener y voy a suplir a mi pueblo que es leal. Usted se acuerda cuando en marzo tuvimos que cerrar las instalaciones y yo le decía a usted: yo no sé cuántos no regresen, cuántos tengan que sufrir una situación con este virus, yo no sé, ni yo sabía lo que yo iba a pasar. Y este virus cobró la vida de algunos de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Algunos los dejó muy mal. Otros perdieron tal vez su trabajo, su empleo. Pero he visto que el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha guardado. Amén, amén. Pero la batalla no ha terminado. Me preguntaba a mi pastor Felipe del Castillo, porque va a venir Felipe el próximo martes 8, o sea, de pasado mañana en 8. Va a estar aquí pastor Felipe del Castillo martes y miércoles y regresa el jueves a León.
porque viene a estar con nosotros 2 días, va a convidarnos la palabra, y por eso ahorita al final vamos a ver una publicidad de Felipe. Pero lo que el Señor me está diciendo, y hablaba yo con mi pastor porque me decía, es que Dios nos está dando nos está retando, Manuel. De hecho dice, Dios me habló, me dijo que vaya contigo, tengo una palabra para ti, para tu iglesia, para tu ciudad. La ciudad conoce bien a Felipe porque pues él tiene 1 hora todos los días en radio, pues la gente lo conoce muy bien. Y le estamos diciendo a toda la gente que el próximo martes 8 de diciembre estará con nosotros Felipe el Castillo, mi pastor, y el día 9. Y luego el día 19 de diciembre estará con nosotros Felipe Tobar, que es un artista que hace muchas películas. Él se acaba hace como 2 años de entregar a Cristo, está buscando de Dios, pero Dios lo ha inspirado a dar su testimonio. Y bueno, pues ahorita por la pandemia no puede ir a muchas iglesias, pero me contactaron para poderlo recibir y lo vamos a recibir el 19 de diciembre. Así que yo quiero que usted invite mucha gente porque él trae un testimonio muy fuerte. Él nos explica cómo Dios lo alcanza de esa vida de la farándula y de hacer películas y novelas, y él va a estar con nosotros aquí el próximo 19. Quiero que entiendas, Dios está buscando Eleazars, gente leal, porque está cansado de los Efraínes. Efraín era una tribu fuerte, poderosa. Dios le había concedido muchas victorias, muchas bendiciones, pero no tenía lealtad. Ellos solo usaban sus armas para presumir. Las armas de la tribu de Eleazar eran las más hermosas de todas las tribus de Israel. Todas estaban bañadas en oro. Sus arcos, sus flechas, sus espadas, pero solo las usaban para los desfiles, porque ellos no iban a la guerra. De nada te sirve tener una Biblia hermosa, de nada te sirve tener años en la iglesia, de nada te sirve saber mucho de la Biblia si no tienes lealtad al Señor. Usted me puede presumir de una gran fe, de que Dios lo bendice mucho, por misericordia, pero probablemente toda esa bendición el Señor te la ha dado por pura misericordia, pero no porque haya sido leal. Y esto es algo que tenemos que entender y comprender, y debemos de guardar. Es tiempo, invito al Ministerio de Alabanza, de que dejes de creer que tienes la bendición de Dios y empieces a demostrar que tu característica como hijo de Dios se da no en los años que tienes en la iglesia, no en el ministerio que ostentas, no en la cantidad de libros que has leído o de cursos que has tomado o de títulos que posees, sino de lo leal que eres. Y lealtad, valentía, se traduce a fidelidad, porque una cosa es ser leal y otra cosa es ser fiel. Y fidelidad es no dudar.
Fidelidad es confiar y saber esperar en Yahweh. Fidelidad. Así que sacude el polvo de tu espada y empieza a conocerla, porque la vas a necesitar. Si usted piensa que el 2021 fue difícil, el 2020 fue difícil, el 2021 va a estar muy difícil. Yo estoy orando para que el Señor tenga misericordia del mundo y permita que Donald Trump continúe en el poder. Porque si ese señor Biden toma la silla presidencial de los Estados Unidos, vamos a sufrir mucho toda la humanidad. Demasiado. Demasiado. Yo sigo clamando y sigo orando y le digo: Señor, tú puedes hacer un milagro. Revela ese fraude. Muéstralos, Señor, exhíbelos. No permitas que un hombre tan perverso, que promueve el aborto y que quiere una guerra, tome el control de los Estados Unidos. Mucha gente criticó a mi presidente porque no felicitó a Biden, pero es de que el presidente sabe lo que puede venir si ese hombre llega a la Casa Blanca. Estaríamos entrando inminentemente a una guerra de manera inmediata, en una guerra global, mundial. Pero sobre todo es que estas guerras ya no son nucleares, ahora son biológicas. La cosa se pondría muy fea. Dios está llamando a los Elíasars a que se levanten. Está buscando gente leal y fiel que pueda orar, clamar, ayunar, buscarlo y honrarlo, porque es otra cosa, la honra. Y la honra solo se le da al Padre cuando nosotros le hacemos entender que dependemos 100% de Él, que no dudamos de esa dependencia, pero lo más importante, que nosotros lo honramos con nuestros bienes. Ahí es donde le detonamos al enemigo un alto, un detente. El Hasatán no puede hacer nada con quien es leal, pero sobre todo sabe honrar a Yahweh. Señor, no es sencillo y qué difícil es, Señor, encontrar el respaldo de tu mano, de tu gloria. Señor, anhelo tu presencia. Me refugio en tu palabra. Solo tú puedes sostener al universo y solo tú puedes bendecir nuestras vidas. Nadie más, Yahweh, solo usted. ¿Dónde están los valientes y esforzados
¿Dónde están que en el campo de batalla no se ven? ¿Dónde están aquellos que heredaron una espada única en verdad? ¿Dónde están los valientes y aguerridos que el Señor llama a pelear contra ese ejército enemigo que tu alma quiere acabar? Él te llama y te cambia hoy el nombre a esforzado y valiente. Eleazar te dice: ven y toma tu lugar, porque vamos a una batalla, pero esta ya fue ganada. Yahweh ha vencido por ti. No sé dónde el enemigo te ha enfrentado, pero está vencido. No tiene parte ni arte contigo. No tiene parte ni suerte. Está derrotado, está vencido. Tienes que creerlo. Tienes que creerle a Dios. Tienes que confiar en el Eterno. Dile: Señor, yo te creo. Señor, yo pongo toda mi esperanza y toda mi confianza en ti. Y yo te ruego que seas tú quien me levante. Que seas tú quien me dé, Señor, la revelación de lo que tengo y debo de hacer. Te pido, Señor, que reprendas a mi enemigo y lo venzas. Yo tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y me levanto en contra de todo aquello que no procede de ti, de todo aquello que no viene de tu naturaleza, que no procede, Señor, de ti. Y confío plenamente en tu gloria y en tu gracia. Y confieso, Señor, que eres tú quien me da la victoria en esta batalla. Confieso que eres tú quien me da la victoria en esta batalla. Y confío, Señor, en tu fidelidad y tu lealtad. Me paro en la brecha. Me paro en la brecha. Confío en tu protección y que tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, eres tú quien me llena de tu santa y gloriosa presencia. Huyan delante de ti mis perseguidores, mis adversarios. Huyan, Señor, y haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, te lo ruego, en el poderoso nombre de Yahweh Sebaot. En el poderoso nombre de Yahweh Sebaot. Oh bendito Rey del universo. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te exalta, Padre. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que hiciste y lo que ha de venir, Señor. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Tenemos que confiar, pero sobre todo ser dignos de confianza.
que tus armas espirituales no sean un lujo para ti, no sean para presumirlas, que tus armas sean para que las uses en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Toda rabá. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la Iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.